Buenas noches, amigos, dialogando con, después del paréntesis vacacional, después del verano, de nuestras fiestas patronales, prácticamente de las fiestas de todos nuestros pueblos desde el Alto Vinalopó, de nuestra Vicaría Cuarta. Dialogando con vuelve con todos vosotros después de todas estas de estos acontecimientos. Este año le vamos a dar un nuevo giro a nuestro programa. Dialogando con sigue, pero desde la perspectiva de una entrevista más personalizada. A raíz de la visita del Papa Benedicto XVI a España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, parece ser que, ha quedado patente que ser católico no significa ser alguien extraño en la sociedad en la que vivimos, que ser católico no es algo del pasado, ser católico es ser ciudadano, y ser católico significa aportar a la sociedad en la que vivimos lo mejor de lo que uno es, de lo que uno tiene y de lo que uno hace. Queremos, semana tras semana, si Dios quiere, presentar a una serie de personas normales, corrientes, trabajadores, funcionarios, gente desde una vocación, desde un trabajo concreto, real, que todos conocemos, pero que al mismo tiempo se presenta desde una vocación cristiana. ¿Cómo vive esa persona su vocación, su trabajo diario? Vamos a presentaros en esta ocasión, en este primer programa de esta nueva temporada, a una persona que quizá en la ciudad de Elda muchos sí que conocéis, habéis tratado, pero que para otros quizá es una persona más desconocida. Se trata de un sacerdote. Diréis, será sacerdote y católico. Lógicamente es católico y es sacerdote, porque no puede ser de otra manera. Está con nosotros esta noche don Carlos Mendiola. Le vamos a llamar como Dios manda. Él es Monseñor Carlos Mendiola. Él es sacerdote, reside en la ciudad de Roma, en concreto en el Vaticano, es hijo de Elda y nos hemos querido acercar él se ha acercado a nuestro estudio esta noche para que nos cuente quién es, qué hace y algunas cosas más que durante la conversación queremos que nos cuente. Ante todo, buenas noches, Carlos. Buenas noches. La primera pregunta que se me ocurre, ¿qué hace un cura como tú, un eldense como tú, en una ciudad, como en este caso Roma, pero en el Vaticano? ¿Qué haces tú allí? Así, a bote pronto. Es una pregunta divertida, porque efectivamente lo mismo que podría hacer cualquier otro ciudadano del mundo o cualquier otro sacerdote de cualquier diócesis del mundo. En un momento determinado la Santa Sede me llamó para trabajar en el Vaticano y allí estoy desde hace 6 años. Y es un trabajo en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, y que para un sacerdote es una oportunidad muy importante, muy bonita, muy enriquecedora, porque es trabajar cerca del Santo Padre y al mismo tiempo da la oportunidad de tener una perspectiva de la Iglesia Universal bastante profunda, bastante amplia. Y eso siempre para un sacerdote es algo muy enriquecedor. Sí, dice Carlos que trabaja cerca del Santo Padre. Yo doy fe que incluso físicamente está cerca del Santo Padre. No sé si habéis visto alguna vez las audiencias del Santo Padre de los miércoles. Normalmente suele estar Carlos muy cerquita para presentar a los peregrinos de habla española. Y además su despacho está físicamente también bastante cerca del despacho del Santo Padre. Pero antes de hablar de todas estas cosas, que son importantes, pero un poco secundarias, pero que tenemos que abordar esta noche, yo te diría, ¿quién es Carlos Mendiola? Es decir, la persona, Carlos Mendiola. ¿Dónde naces? Ya hemos dicho que en Elda, pero ¿en qué circunstancias? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo fue tu vocación? ¿Por qué ser sacerdote? ¿Quién es Carlos Mendiola? Para aquellos que no te conocen. Efectivamente, yo he nacido en Elda y me siento hijo de Elda por los 4 costados, aunque la mayor parte de mi vida, por razón del sacerdocio y de los estudios para el sacerdocio, los he pasado fuera de Elda. A partir de los 15 años ya me fui al seminario y desde entonces he tenido pocas ocasiones de venir más que en las vacaciones. Pero me siento muy vinculado, muy identificado con la ciudad de Elda y con mis paisanos, los eldenses, ¿no? Como te he dicho, toda mi familia es también de Elda y desde entonces hemos estado, creo que también bastante integrados en la ciudad, en todas las actividades. Una familia muy sencilla, muy normal, eldense. Y ¿cuántos hermanos sois? Somos 3 en total.
3 hermanos varones. Y bueno, y aquí realicé todos mis estudios desde la infancia hasta la época de irme al seminario. Estudié... ¿A qué edad te fuiste al seminario y cómo descubriste tu vocación? ¿Cómo sabías o supiste que tu camino era el sacerdocio? Yo me fui al seminario a la edad de 15 años, cuando terminé el bachiller en el Instituto Azorín. Y la descubrí, pues como tantos otros sacerdotes, tomando parte en las actividades de la parroquia de Santa Ana, en el grupo juvenil, y a través del ministerio del trabajo sacerdotal de un vicario parroquial que había entonces, que se llamaba Ramón Sáez, que tú recordarás perfectamente. Sí. Y allí en esas actividades y en esa vida parroquial fue madurando esa llamada del Señor que apareció de una manera bastante natural. Yo creo que también muy relacionada a través de la oración y del sacramento de la confesión, de ir descubriendo que el Señor quería algo para mí. Y poco a poco fui descubriendo cada vez con más claridad y con más profundidad que esa era la llamada del Señor, era dirigida hacia el sacerdocio, seguirle como sacerdote. Vamos a pisar tierra, no digo que no estés pisando tierra, estás diciendo verdades como puños, tu propia experiencia, tu propia vida, pero vivimos en una sociedad muy secularizada, una sociedad, pues bueno, donde lo religioso no siempre es valorado por las personas, por la sociedad, y en muchas ocasiones, pues uno se preguntan los chavales en catequesis de confirmación, los chavales en la parroquia, y se hace esta primera pregunta a la gente, ¿no? ¿Qué utilidad tiene hoy un sacerdote? ¿Para qué sirve un sacerdote? En una sociedad cristiana todo el mundo lo entiende. En una sociedad no tan religiosa, no tan cristiana, yo diría que más falta hacer sacerdote, ¿no? Pero bueno, tú te sientes valorado, te sientes aceptado, te sientes útil. ¿Por qué muchas veces la gente no nos valora o no nos siente como necesarios? Yo creo que en parte el problema de la sociedad, no solo en relación con los sacerdotes, sino también con muchas otras personas, por ejemplo con los ancianos, es que se valora a las personas por lo que hacen, por una función económica, y no se tiene en cuenta el valor de las personas por lo que son. Entonces, la utilidad del sacerdote en una sociedad no se mide solamente por lo que hace, si la actividad del sacerdote es más o menos rentable económicamente o productiva para la sociedad, sino por lo que el sacerdote es, que es un testigo de Dios, es un testigo de unos valores que son necesarios para toda la sociedad. Y el sacerdote, con su palabra, con su presencia, con su trabajo, con su dedicación, hace realidad ese mundo de esos valores eternos. Y creo que eso es algo muy importante y muy necesario en cualquier época y en cualquier tipo de sociedad. No se debe de perder de vista que el mundo, si no es por Dios, no tiene sentido. Tú estás en Roma y luego nos contarás qué haces y cuál es tu trabajo, tu labor diaria, pero quizá porque estás allá y tienes una perspectiva quizá un poco más universal de la Iglesia. ¿Cuál es la salud en este momento de la Iglesia, desde el punto de vista sociológico, porque es lo que la gente muchas veces entiende? Yo creo que la salud de la Iglesia es bastante buena, por un motivo. Creo que lo hemos visto en esta Jornada Mundial de la Juventud del pasado mes de agosto, en el que hemos podido ver una gran cantidad de jóvenes de todo el mundo que se toman en serio su vida cristiana, que deciden seguir a Jesucristo. Y eso ocurre porque en todas partes del mundo, en toda la Iglesia, hay pequeños grupos de jóvenes verdaderamente comprometidos con Jesucristo y con la Iglesia y con la sociedad. Y eso es una señal clara de que la salud de la Iglesia es buena, es positiva. De lo contrario no se hubiera producido un fenómeno como este. Pero al mismo tiempo creo que hay muchas otras cosas que manifiestan la salud de la Iglesia, pero que no son perceptibles para la sociedad, porque
por desgracia, muchas veces en los medios de comunicación también no aparece la realidad del trabajo y de la vida cotidiana de la Iglesia. Entonces da la impresión de que no existe, de que no está presente. Y sin embargo es una realidad viva, fuerte y grande, la de la Iglesia, las pequeñas comunidades esparcidas por todo el mundo. Sí, hoy, a raíz de la crisis económica, laboral, etcétera, que estamos viviendo en Europa y en el mundo, pero sobre todo en España, porque es lo que nos afecta más directamente, muchos entienden la presencia, la labor de la Iglesia de una dimensión, si quieres, horizontal, social, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, desde nuestra parroquia estamos atendiendo, pero no uno ni dos, decenas diariamente y semanalmente de personas, de casos, y entonces desde ese punto de vista se nos valora, y algunos dicen, hoy si no existiera la Iglesia habría que inventarla. Esa es una faceta de la Iglesia, lógicamente, que la Iglesia tiene una dimensión social de acercamiento y de preocupación por el hombre. Pero esa perspectiva de que cuál es la misión esencial de la Iglesia, que es anunciar a Jesucristo, que es decir al hombre que Dios es su Padre y que su destino no es la muerte y que somos una comunidad, somos hermanos y el estilo y los valores de Jesucristo, eso cuesta mucho más que la gente lo pueda captar. Sí, eso cuesta, y porque muchos de los mensajes que recibe la gente es todo lo contrario, ¿no? Tanto vales, tanto tienes. Entonces, eso es difícil luchar contra ese ambiente, contra esa sociedad. Por eso es importante la labor de la Iglesia de decirle a todo el mundo, a la gente joven, a los niños, a los mayores, a los ancianos, tú eres importante. Y tú eres importante porque Cristo te quiere y porque Cristo te ama. Y eso es algo impagable para una sociedad, porque le da esperanza. Estamos en un momento verdaderamente difícil de crisis, de angustia para tanta gente. Pero no solo de problema económico, la gente también necesita una esperanza de vida. Es decir, saber que su propia vida, con sus problemas, sus dificultades, sus enfermedades, es importante. Y es importante porque Dios los quiere. Y para eso la Iglesia tiene una misión insustituible. Desde esta situación que estamos viviendo también, y desde tu conocimiento, si quieres, te decía yo antes, un poco más universal, viajas mucho. Hace unos días me decía que a veces venías de Gales, o habías estado en Gales, etcétera, ahora estás en España, luego vas a Italia. Bueno, el laicismo tan agresivo que parece ser, estamos viviendo, por lo menos los medios de comunicación nos quieren hacer ver o presentar. Por ejemplo, en Italia, como lugar más cercano al que tú vives ahora, ¿es tan similar aquí o es un fenómeno casi muy propio de España? Bueno, el laicismo es un movimiento político y cultural bastante extendido y que se está difundiendo con bastante fuerza en gran parte de Occidente. No en todas partes igual. Y en España lo que se ve es que el laicismo tiene unas connotaciones concretas que lo hacen diferente al de otros países, posiblemente por la historia más o menos reciente de España. Es decir, hay unos condicionamientos históricos y culturales que hacen que ese laicismo sea especialmente beligerante en algunas cuestiones, en algunos temas. Efectivamente, ese tipo de laicismo en otros países de Europa no se da. Por ejemplo, en Italia eso es inconcebible, ver una hostilidad a la Iglesia tan clara, tan descarada, tan manifiesta como a veces ocurre en España. Sí, son realidades que hemos de vivir, hemos de asumir, pero bueno, la Iglesia lleva 2000 años, es vieja y es joven, eternamente joven, y todo pasa y la Iglesia siempre permanece porque su fundador y su fuerza es Jesucristo. Bien, no sabemos los creyentes y pobre del que no creyente esto lo olvide. Vamos a acercarnos un poco a la ciudad eterna, vamos a acercarnos a lo que tú eres y haces en Roma. Bien, para acercarnos a Roma y acercarnos a la Santa Sede, en este caso al Vaticano, pues bueno, hay un tópico. El tópico para muchas personas es, en muchos ambientes, que el Vaticano es, bueno, pues por supuesto es una ciudad-estado, pero el Vaticano es un gueto, el Vaticano es un estado, pues bueno, muy rico, y es una especie de, como la Iglesia, una multinacional, y allá tenemos el Vaticano como la sede central, donde se organiza en el mundo el organigrama y se dirige esta estructura o superestructura mundial. ¿Qué es la Santa Sede? ¿Qué es el Vaticano? Bueno, efectivamente la Santa Sede no es para nada una multinacional, no se parece, no tiene la misma naturaleza ni por supuesto los mismos objetivos.
La Santa Sede fundamentalmente es un organismo que se ha creado a lo largo de los siglos, tiene una historia tan grande, tan larga como la historia de la Iglesia, porque su finalidad principal es ayudar al Santo Padre en su ministerio de pastor universal de toda la Iglesia. O sea, si el Santo Padre tiene la misión de cuidar el rebaño que Cristo le ha confiado, el rebaño universal de toda la Iglesia, entonces necesita una serie de ayudas, porque él solo, como persona, no podría llevarlo adelante. Entonces, fundamentalmente, la Santa Sede es eso. Entonces, hay una serie de organismos que a lo largo de la historia se han ido creando para ayudar. En concreto, por ejemplo, está un organismo que se encarga de todas las misiones, todos los países en los cuales el cristianismo ha llegado hace poco. Comunidades que tienen carencia de muchas cosas, de dinero, por supuesto, pero también de personas, de catequistas, de sacerdotes. Entonces hay un organismo en la Santa Sede que se encarga de atender las necesidades de estas iglesias jóvenes y recientes. O sea, eso es un ejemplo. Hay muchos otros de otro tipo, pero todos con la única finalidad de ayudar al Santo Padre en su misión de pastor de la Iglesia universal. ¿Cuál sería, vamos a hablarlo así un poco, el organigrama de funcionamiento de ese ente que es la Santa Sede o de la misma Ciudad del Vaticano? ¿Cómo está organizado? Bueno, digamos, el organismo central, por decirlo así, que es el que está más cerca del Santo Padre, sería la Santa Sede, que es como una gran, la Secretaría de Estado, o sea, es como una gran secretaría personal del Papa. Es decir, todos los documentos, todas las noticias, todas las cuestiones que llegan al Santo Padre del mundo entero pasan a través de esa gran secretaría, que es la que se encarga un poco de hacer una primera valoración sobre esos documentos. Y después hay ya una serie de organismos que se llaman congregaciones, que están especializadas. Está la congregación de obispos, porque se encarga de todo lo relacionado con los obispos, la congregación de sacerdotes, la congregación de religiosos, la de laicos, en fin, hay ya una serie de congregaciones. Pero esta sería un poco el organigrama general de la Santa Sede, una Secretaría de Estado y después distintas congregaciones especializadas. Bueno, tú estás trabajando en Secretaría de Estado. En concreto, ¿quién eres allí? ¿Cuál es tu cometido? Sé que estás dentro del área de la lengua española, dentro de ese organigrama. Explícanos, para quienes no sabemos qué estás haciendo allí. Bueno, aunque yo tengo una idea, pero no tengo ni idea de lo que estás haciendo allí. Bien, pues no, es muy sencillo. La Secretaría de Estado, lógicamente, al recibir documentación e informes de todo el mundo y correspondencia personal que va dirigida al Santo Padre, está distribuido en secciones lingüísticas, y una de ellas es la sección de lengua española. Entonces yo estoy trabajando en ella. Somos 5 compañeros sacerdotes, 4 de España y 1 de Colombia, y ahí nos dedicamos a tratar todas las cuestiones que le llegan al Santo Padre en español. El Papa entiende perfectamente el español, lo lee muy bien, tiene un poco de dificultad para hablarlo, pero también lo habla, pequeñas frases las puede decir perfectamente. Y después todo lo que sale del Santo Padre hacia los países de lengua española también pasa a través de nuestro despacho, digamos, porque hay que hacer las traducciones en español. Entonces nosotros nos encargamos de esa tarea. Es decir, es un poco como un departamento que se encarga de todas las cuestiones de lengua española. Desde tu despacho allá en Secretaría de Estado, cuando se mira a la Iglesia Universal, se mira al mundo, ¿cómo lo ves? Es decir, porque desde fuera a lo mejor se ve la Santa Sede, el Vaticano, como algo tan lejano, algo a veces tan extraño. ¿Cómo podéis captar tú la cercanía, en este caso del Santo Padre, a los problemas reales de la gente, de la Iglesia Universal, de las diócesis, de las parroquias, o a eso no lleguéis a calibrarlo? Sí, perfectamente. Yo creo que el Santo Padre es tal vez uno de los líderes mundiales mejor informados del mundo. Conoce perfectamente la situación concreta de los países. Yo recuerdo hace unos meses,
cuando algunas personas se lamentaban de esta Jornada Mundial de la Juventud, de los gastos, y pedían que la Iglesia hiciera algo en Somalia. Yo tengo que decir que el primer líder mundial que habló de la crisis de hambre terrible en Somalia fue el Papa. Fue el primero que en un Ángelus advirtió y pidió a la comunidad internacional que ayudaran a Somalia, cuando hasta la fecha nadie sabía nada y nadie había dicho nada de Somalia. Es decir, el Papa conoce muy bien la realidad concreta de muchos países de todo el mundo, y yo creo que es uno de los líderes mejor informados. Y al mismo tiempo se ve la preocupación, porque lo que el Papa tiene es una preocupación humana. Es decir, a él lo que le preocupa, lo que le interesa son las personas concretas, cómo están viviendo las familias. Y esa es una información que otros líderes no tienen, o no quieren, o no buscan, o no necesitan. En cambio, esa es la que el Papa privilegia y es la que él busca. Eso se aprecia perfectamente. Yo recuerdo cuando en el mes de agosto se decía que la Iglesia tendría que ocuparse de Somalia, y no en esos fastos de la JMJ, y yo digo, ¿será posible? Yo ya llevo 15 días en mi parroquia pues anunciando y poniendo letreritos y con unas cuentas abiertas para ayudar a Somalia. Ya hemos hecho varios envíos a Somalia y ahora me vienen estos diciendo que a ver si nos acordamos de Somalia. Bueno, pues son las graves desinformaciones que hay. Carlos, cuando alguien quiere atacar o meterse con la Iglesia de un modo, pues eso, destructivo, incluso pues injusto, falso en muchos momentos y muchas circunstancias, siempre el palo es al Vaticano, la riqueza del Vaticano, ese extrañamiento del Vaticano, leyenda negra en el Vaticano, que allí aquello es un mundo pues hostil, o si quieres oscuro. ¿Qué decir? El Vaticano es así, como lo pintan los medios, la gente se lo imagina, porque uno va de visita al Vaticano y ve la Basílica de San Pedro y ve pues pinturas y ve esculturas, ve majestuosidad. Pero bueno, no sé si eso es así, si la riqueza de la Iglesia es eso. Cuéntanos algo, dinos algo. Bien, una cosa yo creo que son los monumentos que forman parte de la Santa Sede, donde se sitúa la Santa Sede, y otra cosa es el Vaticano como funcionamiento, ¿no? Como organización. Como he explicado antes, está formado por personas, sacerdotes religiosos, y más de la mitad son laicos, que están dedicados, están consagrados su vida a ayudar al Santo Padre en una misión espiritual. Después, los monumentos que se pueden ver precisamente responden a un proceso histórico, ¿no? Es decir, esto es, a lo largo de la historia ha habido muchas vicisitudes y es prácticamente una herencia que la Iglesia ahora ha recibido de todos esos siglos. Es una riqueza artística, es una riqueza cultural, como la que tienen todos los países del mundo. En España tenemos mucha riqueza artística, que la mayor parte de la cual viene gracias a la fe. Es decir, la fe, cuando se vive con autenticidad, crea cultura y crea arte. Y ahora, por ejemplo, una de las cosas que todo el mundo puede admirar en Roma es la Basílica de San Pedro, a la cual se puede entrar gratis. Yo no sé si hay muchos monumentos y muchos museos por el mundo tan ricos artísticamente, culturalmente, como la Basílica de San Pedro, y que se puedan visitar gratis. Es decir, efectivamente ahora mismo la Iglesia con relación al arte ha cambiado en muchos aspectos, entre otras cosas porque hoy en día sería impensable hacer un monumento de esas características, ¿no? Pero creo que está vivo y todavía permanece la idea fundamental, y es que la fe que se expresa en el arte es una riqueza para las generaciones. Hoy en día van muchos millones de visitantes a Roma gracias a que hay todo ese arte, a que existe toda esa está claro. Yo voy a Roma frecuentemente, y si no fuera porque primero está el Santo Padre y después lo que rodea al Santo Padre, Roma no se comía un torrado, es decir, del turismo. Es decir, el turismo va porque está el Papa y porque está lo que rodea al Santo Padre, si no, Roma no sería lo que es. Es que, de lo contrario, tendríamos que decir que fue una pena que se construyera la Basílica de San Pedro, que mejor que no se hubiera construido, y yo creo que eso no se puede decir, porque precisamente hasta las personas más pobres también tienen derecho al arte.
Y las personas más humildes también saben apreciar el arte y la cultura. No porque las personas sean pobres, no saben apreciar el arte. Entonces, yo creo que se responde solo. Bien, ya me están haciendo señales de que hemos de ir acabando. Jornada Mundial de la Juventud, de agosto, un antes, siempre con dudas, cómo va a ser, si hoy va a haber respuesta por parte de la juventud, ya hemos visto que sí, y un después. Parece ser, bueno, pues que hay centenares de jóvenes que han descubierto la llamada, y hay una respuesta para seguimiento de Jesús en distintas vocaciones en la vida cristiana, la vida religiosa, la vida sacerdotal, etcétera, incluso la vida laical. Son eficaces estas jornadas porque hay de todo, hay opiniones diciendo que esto es una especie de fasto, una parafernalia, que sí, es un fogonazo, pero que después casi queda en nada. ¿Son eficaces? Yo creo que son muy eficaces porque de hecho ahora mismo en la actualidad un gran número de sacerdotes que hoy están ejerciendo su sacerdocio, de religiosos, de laicos, de matrimonios, de jóvenes que han descubierto su fe gracias a estas jornadas mundiales de la juventud. Es decir, hay un fruto evidente que es difícil de cuantificar en números. O sea, a nosotros nos gusta tenerlo todo cuantificado en números, pero las realidades espirituales es muy difícil de cuantificarlas en número, pero es un fruto abundantísimo el que se ha producido y el que se producirá con estas jornadas. Yo creo que todas las personas que han tenido ocasión de verlo, las personas mayores, los padres de esos jóvenes y toda la sociedad debería de estar feliz y contenta de ver la juventud que tenemos, porque es una maravilla, porque es un motivo de esperanza ver que hay esos jóvenes que, entregándose a Cristo, luchan y trabajan por una sociedad mejor. La verdad es que quien puede valorar, amigos, el perdón de los pecados que allí ha ocurrido, quién puede valorar pues la reconciliación de unos para con otros, quién puede valorar pues la ilusión por la vida, quién puede valorar pues encontrar recursos y sentido a la hora de afrontar el futuro, quién puede valorar lo que es la respuesta a una llamada, a una vocación, quién puede valorar lo que significa ocuparse de los más necesitados, de los más pobres, y todo eso es lo que está ocurriendo, ha ocurrido a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud. Lógicamente en los medios de comunicación lo que ha salido es que ha dejado tantos miles de euros o tantos millones en la ciudad de Madrid, en la hostelería, que ha sido un beneficio económico sin duda para la ciudad, que es real, pero eso sería completamente secundario si olvidáramos el verdadero fruto que es de la visita pastoral del Santo Padre. Finalmente, lo esencial en la vida de la Iglesia, al margen de toda la estructura, de todo el funcionamiento, del organigrama, del Vaticano, de las parroquias, de la diócesis, somos cristianos, somos Iglesia, que en definitiva, ciñéndonos al Evangelio, yéndonos a Jesucristo, ¿qué es lo esencial en la vida de una comunidad y de la vida de la Iglesia? Muy sencillo, lo esencial en la vida de la Iglesia es Dios. Lo ha dicho el Papa en esta Jornada Mundial de la Juventud, en la misa del domingo. La Iglesia no vive de sí misma, la Iglesia vive de Dios y está al servicio de Dios. Igual que todas las personas, igual que todos los cristianos, lo importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios, porque todo lo demás entonces adquiere una dimensión nueva y una profundidad mayor. Asimismo, en la Iglesia lo importante es Dios, para eso la ha creado el Señor. Muy bien, Carlos, pues te agradezco y te agradecemos desde Dialogando con, y confío que así sea por parte de la audiencia, que no es poca, en Televisión Intercomarcal, tu presencia y tu generosidad a la hora de dedicarnos estos minutos para compartir estas experiencias y estos razonamientos. Amigos, a partir ya de esta semana, pues si Dios quiere continuaremos con todos vosotros. Hoy ha sido el inicio, el primer programa de un nuevo formato. No olvidéis ser profesional de lo que sea y católico. La semana que viene, si Dios quiere, tendremos un nuevo invitado. Buenas noches, gracias Carlos. Encantado. Y hasta siempre, amigos. Intercomarcal Televisión.